Buenas tardes y permítanme que comience agradeciendo a los organizadores su invitación, porque es grato siempre estar en un foro de gente interesada por temas que no son tan importantes. Ustedes a lo largo de su vida y de su estancia en la universidad, los que están en la universidad, van a adquirir muchos conocimientos que van a ser fundamentales para su ejercicio profesional. Pero este curso en concreto, lo que van a aprender, no solo es para su ejercicio profesional, sino también para el propio gobierno de su propia vida, puesto que todos tenemos que alimentarnos todos los días y ustedes van a adquirir aquí conocimientos que van a ser importantes para comer adecuadamente, cosa que es muy importante, porque en ello les va a ustedes la salud y la calidad de vida de su futuro. Quiero felicitarles por tener la oportunidad de estar en un curso como este, no por lo que yo les vaya a decir, sino por la lista de ponentes de nivel que tienen ustedes aquí, que llevamos trabajando muchos años en estos temas y ustedes aquí en un corto periodo de tiempo pueden recibir toda la información que tan laboriosamente muchos hemos ido elaborando a lo largo de los años, nosotros y las personas que referenciamos aquí en nuestros trabajos, en lo que traemos aquí. Yo les voy a hablar a ustedes de lo que se ha dicho de la dieta mediterránea. Muy brevemente, quiero que vean ustedes la espectacularidad de progresión de esta línea, que no es sino la expectativa de vida del ser humano desde el año 1840. Si ustedes hubieran tenido la mala suerte de nacer 1 o 2 siglos después, su expectativa de vida sería 45 años. Como han tenido suerte de nacer bastante más tarde, tienen una expectativa de vida que ronda a los 80 años. Esto es gracias al avance del conocimiento y de la ciencia. Y esto tiene consecuencias sociales importantes. Una de ellas es que ya no hay pirámide de la población en España ni en los países occidentales, sino que hay esta imagen tan rara en la cual cada vez hay más personas mayores. Ahora, ustedes tienen aquí en rayado, en más oscuro, las personas mayores de nuestra población que padecen enfermedades, que no están sanas. Y vean ustedes que a partir de cierta edad la mayoría de las personas padecen algún proceso que les dificulta la calidad de su vida. El fenómeno que sucede es que ustedes han visto en la diapositiva anterior cómo va creciendo la expectativa de vida y va a seguir creciendo en principio. Se cree que cada año crece la expectativa de vida 3 meses. Bueno, pues este crecimiento de la expectativa de vida hace que cada vez vivamos más y que cada vez haya más personas aquí. Pero el problema está que aunque cada vez vivimos más, enfermamos siempre a la misma edad. De tal manera que esta línea, conforme hubiera más personas mayores, lo ideal sería que este rayado no empezara aquí, sino que fuera avanzando conforme avanza la edad. Eso no es así. Cada vez estamos creciendo en población mayor, en más expectativa de vida, pero manteniendo el comienzo de las enfermedades en la misma fecha. Y eso tiene unas consecuencias tremendas, catastróficas sobre, por ejemplo, la economía, los sistemas de salud que cada vez son más inmantenibles, debido a que cada vez lo que estamos es alargando la expectativa de vida de personas generándose más personas enfermas. Y ese tema es muy importante por sus graves consecuencias sociales y económicas, debido a la existencia de una serie de enfermedades que son las que condicionan ese problema de salud en esas personas mayores. Aquí las tienen ustedes, yo no se las voy a repetir, estas enfermedades que las conocen, se conocen popularmente, cualquier persona tiene en la prensa del día a día el Alzheimer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la arteriosclerosis, etcétera. Y el tema está en que esto es importante porque cada vez se está visualizando cada día más la alimentación adecuada, la dieta sana, como una herramienta para que no solo vivamos más años, sino que vivamos con más calidad de vida. Ese aforismo tradicional, que es importante dar años a la vida y vida a los años, se puede conseguir con la dieta. Y, por tanto, es importante que se conozca, que ustedes conozcan esto, que lo apliquen en su vida y que lo difundan en su entorno profesional, porque esta es una tarea ardua que ustedes habrán visto en este curso, muy costosa, porque es muy difícil convencer a la población y convencer a las personas de que esta herramienta es fundamental. De todos los
los procesos y enfermedades en el que más se ha avanzado en su relación con la dieta son las enfermedades cardiovasculares y sobre todo la arteriosclerosis, que es al final el sustrato de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. La arteriosclerosis es un proceso que va vinculado a la edad, luego veremos que no es un proceso degenerativo de las arterias, ni mucho menos, y afecta al corazón en forma de angina de pecho, infarto agudo de miocardio o muerte súbita, a las extremidades inferiores en esta arteriosclerosis que dificulta la marcha de las personas mayores, y también afecta al cerebro, la arteriosclerosis cerebral. Estas son las manifestaciones de esta enfermedad, que se dice que es una enfermedad sistémica porque afecta a muchos órganos y a muchos sistemas, y porque con la misma enfermedad unas personas pueden debutar con un problema cardíaco, con un problema cerebral o de los miembros inferiores. La primera persona que vinculó la dieta a la arteriosclerosis y las enfermedades cardiovasculares fue un americano muy lúcido, Ansel Keys, en Minnesota, quien inició un estudio, desarrolló un estudio que todos ustedes lo conocen, porque estoy seguro que aquí ha surgido una y otra vez, que es el estudio de los 7 países, viendo estas curvas tan curiosas, donde él apreció que en aquellos entornos donde se consumía más grasa monoinsaturada había menos enfermedades cardiovasculares, y de alguna manera empezó a hilvanarse que la grasa monoinsaturada estaba relacionada con el consumo de aceite de oliva en los países mediterráneos, y así fue poquito a poco emergiendo ese concepto de dieta mediterránea, cuyo término ya se fraguó más adelante y se identificó y definió mucho más adelante. Pero Ansel Keys estudió poblaciones. Esta es la lectura mediterránea que hacemos porque estudió poblaciones mediterráneas, pero también estudió Japón. Y Ansel Keys vio en Japón, igual que vio en Grecia o en los países o en Yugoslavia, es decir, en Japón tampoco se moría la gente de enfermedades cardiovasculares, a pesar de que allí no existía dieta mediterránea. Realmente él vio unos patrones de mortalidad diferentes en muchos países, lo identificó con la dieta, en el caso nuestro con la dieta de nuestro entorno, pero había otros modelos. El modelo japonés era un modelo saludable también de dieta, como él observó, o el modelo mediterráneo. Y es que la relación entre modelo de dieta y salud es muy poliédrico, y por supuesto no se limita a un modelo específico de dieta, aunque nosotros estemos hablando aquí de dieta mediterránea. Aquí les he traído a ustedes un ejemplo, por traerle algunos, de dietas que tienen fama de dietas saludables. Por ejemplo, una pirámide de dieta asiática o latina, o bien la pirámide vegetariana, incuestionable, una de las pirámides más saludables que existe, o la pirámide de los americanos, dieta pobre en grasa, y la pirámide mediterránea, que la identificó y definió ya adecuadamente en los años 80 Walter Willett, otro americano, estudiando el modelo de dieta sobre todo de Creta de los años 60, y por tanto hay muchas pirámides de dieta saludable, pero nosotros nos centramos en la dieta mediterránea por dos cosas. Primero, porque estamos en ese entorno, pero porque tiene una peculiaridad que la hace diferente. Todas estas pirámides son muy parecidas. Si ustedes las cortan de aquí hacia abajo, todas son igual. Todas tienen frutas, verduras, cereales, legumbres, más o menos pescado, carne de pollo, pues muy similares todas. Pero la pirámide de la dieta mediterránea, como digo, tiene una peculiaridad que la hace única. Todas las demás todavía se parecen más entre ellas. Y la pirámide de la dieta mediterránea tiene como peculiaridad que es la única de todos los modelos de dieta saludable que existen en el mundo, que es un modelo de dieta rica en grasa. ¿Por qué? Porque en nuestro entorno la producción de grasa procedente de los olivos y del aceite de oliva ha sido un hábito que ha estado introducido en nuestro entorno alimentario durante muchos cientos de años. Y eso es una peculiaridad que no es anecdótica. Primero porque es un alimento muy concreto que tiene una serie de efectos beneficiosos y propios que le da un valor añadido al efecto saludable de la pirámide mediterránea si no tuviera aceite de oliva. Pero además porque al ser humano
Si ustedes ahora, a pesar de que están recién comidos, intentan rememorar en la punta de su lengua una gotita de grasa, o una gotita o un trocito de proteína, o incluso de hidratos de carbono, tal vez ustedes ahora estén hilvanando en su cerebro que el placer mayor lo tendrán cuando se ponen una gotita de grasa en la lengua. Porque en la mayoría de las personas la grasa es uno de los productos, de los nutrientes, o si es un alimento graso, de los alimentos más placenteros que hay. Y resulta que es muy duro para la mayoría de la población seguir un modelo de alimentación con poca grasa, como es el modelo de la pirámide vegetariana, por ejemplo, que sería un modelo de dieta fenomenal para prevenir las enfermedades crónicas, pero que al no tener grasa a la gente no le gusta. Y la pirámide mediterránea, al tener grasa, eso la hace más placentera, y eso unido a los efectos específicos que aporta un alimento como es el aceite de oliva. Y eso le da esa peculiaridad que hace que en países donde se ha estado luchando contra viento y marea por quitar la grasa de la dieta, como es Estados Unidos, con gran dificultad, cuando aparece una oferta de una dieta que puede tener grasa, eso es muy bien acogido por la población. Y ese es uno de los elementos que hace que este modelo de dieta, con esta riqueza en grasa, tenga tan buena acogida y tanta acogida, no ya solo entre nosotros, sino en otros muchos países. Y ustedes llevan ya 2 días de curso y por tanto ya conocen las características de la dieta mediterránea, que las tienen ustedes aquí reflejadas y que básicamente la han visto en la pirámide anterior. Con la mayoría de los alimentos vegetales, yo diría que se podría decir que es una dieta fundamentalmente vegetariana, pero con pequeñas cantidades de productos animales muy bien controlados, con un consumo limitado de huevos y leche, con consumo de pescado allí donde lo hay, con poca carne, fundamentalmente más bien carne de ave, pocos dulces, con los alimentos muy poco procesados y con el aceite de oliva como grasa fundamental. Estas son características de la alimentación mediterránea. Y de alguna manera yo aquí en esta presentación les voy a hablar a ustedes del efecto sobre el sistema cardiovascular de este modelo de dieta, pero verán ustedes que sobre todo les voy a poner más énfasis a la grasa, porque la grasa y las características de la grasa que procede, como digo, del aceite de oliva, ese es el valor añadido de nuestra dieta, y porque ayer ustedes han tenido participaciones específicas de otros compañeros que le han hablado de las verduras, de las frutas, de los frutos secos, de las legumbres, de los cereales, y no quiero ser reiterativo en eso. También le han hablado del aceite de oliva, y yo voy a hablarles de la relación entre la grasa y el sistema cardiovascular, muy orientado hacia lo que es la grasa propia de la dieta mediterránea. Sin duda son los que más impacto tienen sobre el sistema cardiovascular. Tradicionalmente, la relación entre grasa y riesgo cardiovascular se ha relacionado con los factores de riesgo. Los factores de riesgo es todo aquello que tenemos nosotros que nos favorece que tengamos una enfermedad. No quieren decir que sean la causa. Sin duda ninguna, el factor de riesgo más importante para morir es estar vivo. Eso lo entenderán ustedes con facilidad. Bueno, pero no es causa lo uno de lo otro. Es que simplemente existen factores, y se ha visto que las personas que tienen un colesterol HDL o beneficioso bajo, o un colesterol LDL perjudicial alto, o son diabéticos, hipertensos, obesos o fuman, tienen más enfermedad cardiovascular, porque todos estos factores ponen en marcha mecanismos que luego comentaré que conducen al desarrollo de la arteriosclerosis. Durante muchos años, décadas, se ha investigado el efecto de las distintas grasas, y en ese sentido la de la dieta mediterránea, sobre el colesterol, porque el colesterol ha sido algo así como el buque insignia de los factores de riesgo cardiovascular relacionados con la dieta. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, lo que sucede con cada fracción de colesterol HDL o LDL, cuando nosotros, teniendo una dieta pobre en grasa, añadimos grasa a esa dieta. Si añadimos grasa saturada, pues verán ustedes que se eleva el colesterol LDL. También se eleva el colesterol HDL. Pero esto es malo. Que se eleva el colesterol LDL es malo. Por eso la grasa saturada y los alimentos ricos en grasa saturada se consideran no beneficiosos sobre el riesgo cardiovascular.
o la grasa poliinsaturada, que se relaciona con menor riesgo cardiovascular porque disminuye el colesterol LDL, y eso es cierto, también disminuye el colesterol HDL, lo que genera un poquito de incertidumbre y hace que se hagan recomendaciones prudentes para el consumo de grasa poliinsaturada, que saben ustedes que sobre todo está vinculada a aceites de origen vegetal, pero también están en las carnes, etcétera. Vean ustedes que el colesterol se comporta como la grasa saturada, pero aquí en esta diapositiva hay dos imágenes en espejo. Lo que sucede con la grasa trans y con la grasa monoinsaturada. La grasa trans, sin duda ninguna, hay una norma en la nutrición o en la dietética, es que no hay alimentos buenos o malos, todo depende de cómo se comen y en qué proporción. Eso que ha sido una máxima tradicional y además muy fundamentada, se ha roto desde que han aparecido las grasas trans de origen industrial en nuestra dieta. Y ya no se puede decir que todo es bueno o malo dependiendo de la proporción, sino que la grasa trans en principio es perjudicial siempre, por tanto hay que comer cuanto menos mejor. La grasa trans disminuye el colesterol bueno y eleva el colesterol malo, la situación más desfavorable de todas. Y la grasa monoinsaturada al revés, de ahí que las investigaciones relacionando el consumo de grasa y las fracciones de colesterol siempre pusieron énfasis en que la grasa monoinsaturada, sustento de aporte graso de la dieta mediterránea, era el modelo más beneficioso. Y eso hizo pues que adquiriera gran predicamento recomendar este modelo de dieta para la prevención cardiovascular. De hecho, en el 2004 la FDA la FDA americana hizo un documento en el cual indicó que permitió poner en la etiqueta de las botellas o frascos o contenedores de aceite de oliva una etiqueta que dijera que ejercía un efecto beneficioso reduciendo el colesterol y por tanto prevenía el riesgo cardiovascular, debido a todas esas investigaciones que acabo ustedes de decirles. Esto lo hizo basado en una serie de estudios relacionados con esto. De los estudios destacó a 4 como los que tenían más nivel, digamos, científico y que mejor representaban a la población americana. De ellos 3 son españoles, uno de Pedro Mata, de aquí de Madrid, estos 2 son del grupo nuestro y uno de una investigadora americana, Chris Etterton. Y de alguna manera con este tipo de manifiesto de la FDA se puede decir que se concluye una etapa de la investigación relacionando la dieta mediterránea con el riesgo cardiovascular. Se cierra la etapa de reconocer que efectivamente esta dieta es saludable porque beneficia a los factores de riesgo y sobre todo beneficia al colesterol. Ahora bien, cuando nosotros intentamos modificar el colesterol o la presión arterial con la dieta, nos encontramos con frecuencia, sobre todo los médicos lo sabemos bastante y los nutricionistas, que el efecto real de aplicar una intervención dietética sobre una persona para bajar el colesterol no suele tener un resultado espectacular. Este es un estudio muy conocido en el cual se vio que cuando nosotros ponemos una dieta para bajar el colesterol en mujeres o en hombres, lo más que bajamos el colesterol LDL, pues entre un 4 y un 6%. Si una persona tiene un colesterol LDL perjudicial de 180 y le bajamos un 4%, pues se lo dejamos en 172, muy lejos del 120 deseable. Es decir, no hay un efecto espectacular de la dieta sobre el colesterol. Pero hay otro factor adicional que lo tienen ustedes en esta diapositiva. Esto es de un estudio que hicimos hace años, en el cual cogimos a un grupo de personas, les dimos una dieta para bajarle el colesterol y vimos que la media de todas estas personas refleja un descenso llamativo del 15 o 17%. Pero si la analizamos de una a una, nos encontramos que a unas les sube, a otras les baja mucho y a otras les baja de una manera intermedia. Y esto es lo que pasaría en todos los que estamos aquí si nos pusiéramos a una dieta para modificar el colesterol, la presión arterial o incluso perder peso. Cada ser humano responde de una manera diferente a la dieta porque hay muchos factores que hacen que esa respuesta sea individual, individualizada.
entre otros los factores genéticos. Claro, ¿qué pasa? Que si nosotros pretendemos explicar el beneficio potencial de la dieta mediterránea sobre riesgo cardiovascular basado en lo que pasa con el colesterol o lo que pasa debido a su variabilidad de respuesta y al escaso efecto, nos encontramos que hay estudios que han demostrado que la dieta puede beneficiar y reducir el riesgo cardiovascular sin necesidad de modificar el colesterol. El estudio que mejor lo puso en evidencia fue este estudio, un estudio ya de hace más de 15 años, el estudio Lyon, donde un grupo de personas siguieron una dieta que le llamaban mediterránea. Sería un tema para comentar si luego procede. Era una dieta mediterránea, lo único que en vez de tener aceite de oliva tenía aceite de colza. Y estas personas, cuando siguieron esta dieta, los que no seguían esa dieta, vean ustedes que tenían más mortalidad cardiovascular, cada vez vivían menos en estas curvas de Kaplan-Meier, mientras que los que seguían la dieta vivían más años, morían menos. Cuando analizaron el colesterol a este grupo y a este, vieron que la dieta no había cambiado el colesterol nada, era igual en los dos grupos. Y ellos dijeron, efectivamente, algo hay aquí que no es solo el colesterol. Y con este trabajo y posteriormente con otra serie de estudios que vienen a corroborar esto, se da paso a una fase de investigación en el cual, de pasar a estudiar el efecto de la dieta en la prevención cardiovascular sobre los factores de riesgo, hemos generado un nuevo paradigma que es mucho más allá de los factores de riesgo. Aquí lo tienen resumido con este título de un trabajo que escribimos hace unos años, que era mucho más allá del colesterol. La grasa muy insaturada, el aceite de oliva, la dieta mediterránea ejerce beneficios que van mucho más allá del colesterol, porque si se limitaran al colesterol, su beneficio probablemente sería menos del que se cree o del que se ha confirmado. Y para que ustedes conozcan, y yo les voy a intentar explicar estos efectos, me veo obligado a adentrarme, aunque sea muy someramente, en la biología de la enfermedad cardiovascular y de la arteriosclerosis. Esta es una arteria, como va evolucionando a lo largo de los años, cada vez se va estrechando más, dificultando el flujo de sangre e incluso produciendo aquí un coágulo que en este momento acaba con la vida de la persona. Este proceso se desarrolla a lo largo de las décadas, desde la infancia en que empieza la enfermedad hasta la década de los 60, que ya empieza a haber unas manifestaciones importantes. Y este proceso progresivo no es un proceso degenerativo, aunque vaya vinculado a la edad, sino que es un proceso que depende de que la superficie de nuestra arteria, que es enorme, ustedes no sé si han oído esta cifra, pero se quedarán maravillados si les digo que su arteria de todos ustedes, la capa interna que la recubre, si la pudiéramos extender sobre una superficie, tendría el tamaño de un campo de fútbol. Bueno, pues esa superficie que todos tenemos delante de nuestras arterias, que está en contacto directo con la sangre y con los alimentos que vienen de la sangre, es un sitio que recubre nuestra arteria, y ahí es donde se genera y se comienza la enfermedad cardiovascular, el endotelio. Aquí tienen ustedes esta arteria, este es el endotelio, y los factores que hacen que se inicie la arteriosclerosis, favorecidos por los factores de riesgo que antes comenté, es que las partículas de colesterol que circulan en la sangre filtran a través de este endotelio, lo ven ustedes aquí, pasan porque tienen que pasar para darle colesterol a las células, porque el colesterol es necesario para la vida. Pero de pasar de una manera, llamémosle biológicamente positiva, estas partículas, si el ambiente lo favorece, sufren un proceso de deterioro y se oxidan. La oxidación es otro fenómeno también que continuamente se produce en nuestro organismo, y esta oxidación oxida estas partículas, y una vez que se oxidan ya dejan de ser colesterol útil para ser utilizado biológicamente, y se transforman en unas partículas muy peligrosas, digamos tóxicas, irritativas, y esta arteria sufre una irritación. Consecuencia de esa irritación se produce una atracción aquí de leucocitos, de células mononucleares. Pasa igual que si nos pinchamos en un dedo y se nos infecta la herida y allí aparecen los leucocitos formando un acúmulo de pus. Pues igual pasa aquí, lo que pasa es que aquí en vez de ser polimorfos nucleares son células mononucleares, y estas partículas se cargan de colesterol porque lo intentan eliminar, y para eliminarlo lo que hacen es fagocitarlo, para destruirlo.
pero en vez de destruirlo, son las propias células las que se cargan de colesterol y se destruyen. Y se van acumulando aquí hasta producir esa obstrucción del vaso que antes les mostré a ustedes en la diapositiva anterior. Aquí tienen ustedes estas espinitas que son muy interesantes, y es que cuando estas partículas tóxicas llegan ahí, el organismo tiene, o esta zona del cuerpo, tiene que dar un aviso general al resto del organismo de que ahí hay partículas extrañas y peligrosas. Y esa es la señal, lo que se llama moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión se sitúan aquí en la superficie del vaso, y todas las células que circulan por la sangre, sobre todo los leucocitos, cuando perciben la existencia de estas moléculas de adhesión, penetran en el interior para intentar luchar contra este acúmulo de colesterol modificado y peligroso. Y cada vez vienen más células, y cada vez el problema de acúmulo de células muertas es mayor, y cada vez, de esta manera, por un círculo vicioso, algo que era positivo y bueno, se transforma en un efecto negativo. Y esto es un fenómeno que se llama inflamatorio. Y aquí lo tienen ustedes resumido, este proceso que yo voy a intentar demostrarles, darles pruebas de nuestro laboratorio sobre todo, demostrando que en cada una de estas etapas puede influir el modelo de dieta que consumimos. Es decir, la oxidación de las partículas de LDL, que estas partículas pongan en marcha este proceso inflamatorio a través de un factor de transcripción que muchos de ustedes conocen, que se llama el NF-κB, que este NF-κB dispare en los genes la producción de moléculas de adhesión, todas estas moléculas de adhesión, y por último el acúmulo en la pared. Si ustedes cogen a personas, nosotros le hicimos este estudio con estudiantes, le dimos distintas dietas, luego le sacamos sangre, separamos su LDL y medimos cómo, si se oxidaban esas LDL, vimos que cuando se sigue una dieta mediterránea sus LDL se oxidan menos. Tardan en oxidarse 61 minutos, mientras que otros modelos de dieta con grasa o sin grasa monoinsaturada, con grasa saturada, se oxidan antes. Fíjense ustedes, por tanto, un hecho biológico demostrado, por supuesto, de manera experimental, que sin que el colesterol de estas personas se modifique con la dieta, sus partículas de LDL se oxidan menos, de lo que podríamos inferir que por tanto tendrían menos riesgo de oxidarse en la pared arterial y por tanto poner en marcha y disparar el proceso ese de arteriosclerosis. Cuando nosotros estas partículas las pusimos en contacto con esas células mononucleares a ver si las fagocitaban, veíamos que las partículas, la LDL obtenida después de la dieta mediterránea, en personas sanas, en estudiantes, utilizando sus partículas extraídas durante la dieta y haciendo el estudio in vitro con células mononucleares, vean ustedes que con la dieta mediterránea captan menos LDL. Vean ustedes cómo esto es una prueba de que nosotros con la dieta, modificando la composición de la dieta, estamos frenando un proceso que favorece la arteriosclerosis. Cuando estas partículas o esta LDL oxidada, llamémosle que cumplimentan su faena negativa, lo primero que se altera es el endotelio, del que antes hablamos, y este endotelio pierde sus propiedades. Este endotelio sirve para favorecer la dilatación de las arterias, porque produce óxido nítrico. Este endotelio evita la formación de trombos de plaquetas, y este endotelio impide que la pared del arterial se inflame. Bueno, pues este endotelio, todas estas funciones, yo les voy a mostrar a ustedes algún ejemplo muy breve, que todas estas funciones pueden ser moduladas con una dieta adecuada. Por ejemplo, hace ya 9 años publicamos este trabajo, que fue la primera vez que se observó que con un modelo de dieta mediterránea, el flujo de sangre a través de las arterias, medido en la arteria braquial, en seres humanos en vivo, el flujo mejora y hay menos obstrucción y dificultad al flujo cuando se consume una dieta mediterránea que con otros modelos de dieta. Luego este tipo de estudios posteriormente se ha confirmado, por ejemplo, con el té, con el vino, con el chocolate y con otros alimentos que tienen similitud bastante con el aceite de oliva. Más recientemente hemos visto incluso unos resultados mucho más interesantes. Son muy parecidos, pero hay una diferencia sustancial. Cuando nosotros damos a personas, a seres humanos, un desayuno con mantequilla, con aceite de oliva o con nueces, vean ustedes que cuando toman nueces o mantequilla,
se reduce la dilatación de sus arterias. En las nueces, que tienen omega 3, luego se recuperan, por cierto, muy bien, mientras que si consumen aceite de oliva no se produce este deterioro e incluso mejora el flujo. Pero lo interesante de este estudio, que es muy parecido al anterior, es sustancial, y es que este estudio está hecho a las 2, 4, 6 y 8 horas de haber desayunado. Esta es la primera vez que se demuestra un hecho tan llamativo y potente solo con un desayuno. Y esto es interesante porque indica que el efecto de la dieta no tiene que permanecer, no induce sus efectos al mes, al año, a los 2 años, a los 3, a los 4 años, sino que ya se puede observar de una manera inmediata, con un desayuno saludable. Y al ver estos efectos sobre la dilatación arterial, nosotros hemos querido también estudiar si otros fenómenos como es la inflamación, la activación del NF-κB, que es esa molécula de transcripción que antes comentamos, pueden también modificarse con la dieta a corto y a largo plazo. Muy brevemente les recuerdo aquí que estos son especies reactivas de oxígeno, que son las que antes mostré que oxidan a la LDL y actúan sobre unos factores de transcripción, el NF-κB, y este actúa sobre los genes e induce la transcripción de las moléculas correspondientes. Aquí lo tienen ustedes, el NF-κB, y este efecto sobre el núcleo y sobre el genoma, digamos, activa genes para favorecer que allí aparezcan células y que esas células fagociten a la LDL. Es decir, tiene un efecto inductor proinflamatorio y producen, pues, moléculas de adhesión como el VICAN-1 o el ICAN o el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, etcétera, etcétera, que todos ustedes conocen. Bueno, pues nosotros en este estudio que publicamos en el 2007 vimos que cuando un conjunto de personas siguen 3 modelos de dieta, una dieta rica en grasa saturada, una dieta mediterránea o una dieta con omega 3 de origen vegetal, el NF-κB, la transcripción del NF-κB, que lo tienen ustedes aquí, que es este, y tanto con la dieta mediterránea como los omega 3, disminuye, mientras que el NF-κB aumenta con la grasa saturada. Es decir, la máquina proinflamatoria se pone en marcha con la grasa saturada y queda frenada con las otras dietas saludables. Pero si nosotros ahora en células de esas personas, estas son personas que siguen la dieta, nosotros les sacamos sangre, esto está hecho durante 9 horas, le sacamos sangre, le aislamos sus células mononucleares y estudiamos esas células mononucleares. Y nos encontramos que sus células mononucleares, cuando la dieta es saludable, mediterránea o rica en este caso en nueces, en omega 3, el NF-κB, los genes se activan menos y hay menos RNA mensajero de NF-κB. Es decir, no solo el NF-κB, no, de factor de necrosis tumoral, de TNF-alfa. Es decir, no solo el NF-κB, sino las consecuencias del NF-κB sobre los genes, que es producir factor de necrosis tumoral, también se puede amortiguar con una dieta saludable. Igual pasa con la interleuquina 6 de una manera similar. Y si medimos en la sangre de personas estas moléculas, vemos que la grasa saturada, por ejemplo, tienen niveles en la sangre mayores del VICAN-1, que es la molécula de adhesión que les comenté antes, o de esta otra que es el ICAN-1. Es decir, realmente, con pocas horas de un desayuno, mejoramos el flujo, frenamos la expresión del NF-κB, disminuimos la expresión de moléculas de adhesión en las células mononucleares e incluso en la sangre se refleja en niveles más bajos de todas estas moléculas proinflamatorias. Y la tercera función importante del endotelio es preservar que no se formen trombos y coágulos, cosa que es muy importante porque en la arteriosclerosis, si estos coágulos se forman, esto provoca una muerte súbita o un infarto agudo de miocardio. Hace ya años, vimos en el año 96 que hay una sustancia en la sangre que muchos de ustedes conocen, que está vinculada a la fibrinolisis, que es el PAI-1, y el PAI-1 lo que hace es, de él depende que los coágulos que se forman en nuestras arterias, que se están formando continuamente, cualquier pequeño germen que entra y nos lesiona una arteria o cualquier cosa, esos coágulos se disuelven. Bueno, pues nosotros vimos que con una dieta mediterránea este factor PAI-1 disminuye. Quiere eso decir que la fibrinolisis es más efectiva
cuando se sigue una dieta mediterránea, y ese mecanismo de limpieza de nuestras arterias funciona mejor. E incluso más recientemente hemos visto que no solo el PAI-1, sino que un factor de coagulación como el factor 7 disminuye con esta dieta saludable, con una dieta de tipo mediterráneo o incluso con omega 3. Es decir, la coagulación también la modulamos con la dieta. Y, por ejemplo, para no alargarles mucho, en verde tienen ustedes todos aquellos componentes de la coagulación y la fibrinólisis que nosotros en distintas publicaciones hemos estudiado y hemos visto que se modulan con la dieta. Por tanto, ya no es solo colesterol ni presión arterial la dieta, es mucho más. Esto es un consenso que se elaboró en un congreso que organizamos hace un par de años en Córdoba y en Jaén, donde participaron varias decenas de investigadores de todo el mundo, y se elaboraron un consenso indicando una serie de efectos muy variados que se producen con una dieta mediterránea. Y eso le da una dimensión a la dieta mediterránea porque ya podemos contar con ella para actuar en las distintas fases de la arteriosclerosis previniendo esta enfermedad. Y finalmente, en los 4 o 5 minutos que me quedan, le voy a mostrar un par de estudios de dónde y por dónde estamos trabajando ahora. Esta es una célula endotelial. Cuando se lesiona la pared se rompe y vean ustedes, la diabetes, la hipertensión, el tabaco rompen estas arterias endoteliales, por ahí empieza la enfermedad. Y estas partículas se pueden medir en la sangre, son micropartículas endoteliales. Pero el organismo, que es muy sabio, siempre que algo va hacia allá, hay algo que viene hacia acá, produce unas células que se llaman progenitoras endoteliales, que las produce en la médula ósea, que las vierte a la sangre para reparar esa lesión del endotelio nuestro que se está produciendo continuamente. Este es un trabajo que tenemos ahora en prensa, donde hemos visto que si nosotros tomamos una dieta mediterránea, tenemos menos micropartículas endoteliales, es decir, nuestro endotelio se rompe menos. Pero además, estas células progenitoras reparadoras aumentan. Es decir, nuestro endotelio funciona mejor y además está más protegido de una potencial ruptura. Quiero decirle a ustedes que el aceite de oliva es un alimento especial y concluiré con esta diapositiva porque no es solo grasa. Ahora estamos investigando y viendo que el aceite de oliva tiene otros valores añadidos, tiene compuestos fenólicos, ya que hay un estudio en el que hemos visto que si nosotros consumimos un aceite de oliva rico en compuestos fenólicos, la dilatación de nuestro endotelio es mejor que si tomamos un aceite de oliva sin compuestos fenólicos. O sea que esto hace que el aceite de oliva, que es el único que tiene de manera natural compuestos fenólicos, sea un aceite que no solo es vehículo de grasa como otros aceites, sino que además es una sustancia que aporta otros valores añadidos. Y ahora lo que estamos es intentando entrar en la intimidad del genoma, ya con las nuevas tecnologías, para ver cómo todos estos efectos que nosotros hemos ido viendo con los genes de uno en uno, también se pueden ver en todo lo que es el genoma de la persona. Y por ejemplo, este estudio que lo hicimos investigando varios cientos de genes implicados en múltiples vías y rutas biológicas de la célula, en este estudio lo que vimos es que cuando nosotros consumimos un aceite rico en compuestos fenólicos, en el postprandio, de manera inmediata, aquellos genes relacionados todos con la inflamación se quedan como frenados. Mientras que si nosotros tomamos una fuente de grasa que no tiene compuestos fenólicos, se induce un efecto proinflamatorio. Y por tanto, ya estamos actuando en lo que es, digamos, la intimidad de la célula y de una manera muy inmediata cuando nosotros tomamos un alimento. Es decir, que comer no es algo trivial, que comer tiene aspectos muy positivos, incluido el lúdico y el placer gastronómico. Y nada más, muchas gracias.